Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Bienvenidos nuevamente a estos maravillosos webinars que hace la Universidad de Guadalajara y que me honro en moderar desde hace 2 meses y medio, desde que empezó la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Los saluda Ibabel Arroyo desde mi casa, desde la Ciudad de México. Espero que ustedes también estén en su casa, igual que nuestros distinguidísimos panelistas que tenemos el día de hoy. Este webinar, ustedes saben, este programa se hace gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva, gracias al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. También colabora la Coordinación General Académica y la Coordinación de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica. O sea que tenemos un equipazo. Ustedes lo pueden ver a través de los medios de la Universidad de Guadalajara. No sé si nos están viendo a través de Facebook, a través de la Liga de Twitter, a través del Canal 44 en televisión abierta, a través de la APP Hours Network, que incluso lo transmite en algunos lugares de Estados Unidos donde están nuestros paisanos. Saludos. Y en muchas de las poblaciones que hay también en Jalisco. Entonces, los saludo a todos, les doy la bienvenida. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como siempre del COVID, porque ese es ahorita el tema que nos tiene asolados, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Y el COVID ha afectado de manera diferente a los distintos sectores de la población. Ya hemos hablado aquí de los niños, hemos hablado de adultos mayores, hemos hablado de la violencia contra las mujeres. Y el día de hoy vamos a tener un webinar muy especial porque es un webinar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 entre la población que vive con alguna discapacidad. Y este webinar no es solo para ellos, porque esa es una mala concepción que tenemos del tema. Es como, sí, son ellos los que tienen algún problema. No, somos todos. Primero, porque todos estamos en el mundo y tenemos que convivir. Pero segundo, segundo hasta por una razón egoísta, porque todos podemos estar en esa situación, todos, por edad, por accidente, por lo que sea. Entonces, el día de hoy ese va a ser nuestro tema y nuestros panelistas son expertazos. Además, vamos a tener intérpretes. Les agradezco a Lorena Verónica Pérez y a David Sánchez que van a estar con nosotros ayudándonos. Ellos son intérpretes en lenguas de señas mexicanas. Y le voy a dar la palabra a nuestro primer panelista. Él es José Antonio Olivo. José Antonio, de una vez, por favor, ve habilitando tu micrófono y tu video. Fíjense, José Antonio es gestor cultural, músico, investigador, activista. Actualmente está estudiando el doctorado en gestión de la cultura y además, como si le sobrara el tiempo, es responsable de inclusión por medio del arte y la cultura en la Universidad de Guadalajara Virtual. Hace de todo. Y José Antonio, platícanos. Hay nuevos desafíos que ha planteado el COVID-19, son los mismos que ha pasado con la solidaridad, que ha pasado con los centros de rehabilitación, con las familias. Desde tu experiencia, ¿cómo se está viviendo esto? Adelante, José Antonio. Gracias, Ibabel. Muy amable, muy amable. Ya los nervios, perdón. No te preocupes. Pues, buenos días a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Bien, pues efectivamente yo voy a hablar con respecto a esta intersección entre cultura, discapacidad y COVID-19 en las áreas de investigación, la gestión cultural y las artes. Con respecto al tema, en este momento yo me encuentro estudiando el tema de formación de públicos conformados con personas con discapacidad intelectual. Y si bien es cierto que la pandemia detuvo los procesos de investigación de campo,
en estos procesos de doctorado y gestión cultural presencial. También es cierto que abrió oportunidades para las personas, las PCDs y la formación cultural, pues recintos culturales y compañías de arte reconocidas a nivel internacional abrieron sus transmisiones en línea, ofreciendo espectáculos gratuitos de primer nivel a los que pueda acceder las personas con discapacidad, las personas con discapacidad y sus familias, y personas regulares. Porque si bien es cierto que los centros de atención a personas con discapacidad han cerrado, han seguido sus actividades de acuerdo a lo que me comunica la coordinadora general de DIC Jalisco. Han seguido sus actividades en línea, lo que ha permitido que los padres de familia que bajo este contexto fungen como sus profesores y terapeutas, conozcan de manera más cercana, profunda, la forma en que se comunican la comunidad, sus hijos, la comunidad de personas con discapacidad intelectual, que son a quienes trato de manera cercana como público cultural y como investigador. De esta forma, mediante estas transmisiones que hacen estos recintos culturales, se les puede sembrar e inculcar el gusto por estas expresiones artísticas y así pueden ser público porque conocen este tipo de productos u ofertas culturales. Algunos ejemplos de esta oferta que por supuesto compartiremos con el público que nos escucha en estos momentos son la Ópera de París, el Teatro Real de la Moneda en Bruselas, la Ópera Estatal de Viena en Viena, la Filarmónica de París, el Teatro Máximo Parlemo, Ópera Metropolitana de Nueva York, la Orquesta Filarmónica de Berlín, Broadway en Nueva York y el Royal Opera House en Londres. En lo personal, les voy a recomendar la obra de teatro que ofreció The National Theatre, que lleva por título Frankenstein, la cual, si tienen oportunidad de ver, que por supuesto compartiremos el enlace, permite empatizar de una forma muy, muy fina en lo que vive, siente y percibe la persona con discapacidad. Y también podremos apreciar allí algunos prejuicios inocentes con los que procedemos como sociedad dirigidos a quienes padecemos esta condición. Por supuesto, les voy a regalar al público que haga preguntas, vamos a regalar este clásico, esta novela en formato ebook que se llama Frankenstein, patrocinada por mi casa productora Techos de Cristal. Con respecto a este tema de los prejuicios y como parte del sistema de universidad virtual, les voy a recomendar el curso que próximamente se va a dar, es el curso de discapacidad y reglas de convivencia que ofrece nuestra alma mater. La fecha de este curso es del 6 al 22 de julio. También compartiremos pues, la información de forma más explícita para quienes se encuentren interesados. Ahora, como artista, yo soy tenor ligero, pero como artista con discapacidad, formo parte de un colectivo de artistas con discapacidad, el cual precisamente se fundó a consecuencia de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros nos vimos limitados, muchos de nosotros o muchos de los que estamos en este colectivo dependían de estos puntos de reunión social que por supuesto ahora están cancelados y bueno, pues se nos vino a nuestras mentes de forma independiente vamos a presentar una muestra artística de puros artistas con discapacidad el 15 de este mes y a la cual por supuesto están cordialmente invitados. Y bueno, yo creo que en este contexto sí es
grave y es lamentable lo que está pasando, pero creo que también ha abierto oportunidades para la comunidad de personas con discapacidad, bueno, creo que tendrá una consecuencia positiva, ¿no? Y por último, quiero mencionar que yo como persona con discapacidad, que nací con parálisis cerebral y que a consecuencia de la misma sufro de enfermedades crónicas como la epilepsia, la distrofia muscular y la escoliosis, les he de confesar que la terapia es lo que me calmaba mis dolores musculares, ¿no? Y ahora que los centros de rehabilitación están cerrados, en ocasiones hay días en los que los dolores se convierten en una tortura. Pero en esos momentos agradezco que nuestras autoridades nos permitan trabajar desde casa y nos protejan a toda la comunidad universitaria de personas con discapacidad, disminuyan nuestra vulnerabilidad. Por eso yo invito al público que nos escucha, a que valoremos la vida, disfrutemos el momento de algo que estoy completamente seguro sin tener una fuente científica. Mi experiencia me ha enseñado que nada es perfecto, nada está completo y nada es para siempre. José Antonio, muchas gracias por tu participación. Híjole, te escuché con emoción, José Antonio, porque me imaginé que ibas a mostrarnos el lado negro que sí está ahí, el lado oscuro de las deficiencias de los centros, de todo lo que está cerrado, y en lugar de eso nos mostraste el lado luminoso de todo lo que se puede hacer, y yo anoté todas las obras que tengo que ver, que se pueden ver desde casa. Y al ratito te vamos a volver a dar la palabra para que nos expliques algunas de las cosas que mencionaste, como por ejemplo eso de los prejuicios inocentes. Paso a darle la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Eneida Guadalupe Rendón. Eneida es responsable de servicios especializados para personas con discapacidad visual de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, virtual, y además es miembro de la Federación Latinoamericana de Sordociegos. Fíjense, yo el término incluso de sordociego apenas lo estoy descubriendo y ella nos va a platicar cuáles son los desafíos que han enfrentado y cómo están llevando el tema del COVID. Adelante, Neida. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues sí, bueno, primero que nada quisiera también agradecer a la Universidad de Guadalajara porque en un inicio yo me preguntaba muchas cosas. Soy una persona con sordoceguera, escucho gracias a un implante coclear en el oído izquierdo y yo me preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer si mis ojos son mis manos y todo lo tengo que tocar y necesito ese contacto físico? Entonces, pues de ahí empecé a analizar la situación, a pensar cómo muchas cosas se pueden resolver y cuántas ventajas tenemos del poder trabajar desde casa. Y bueno, otra cosa que me hizo mucho reflexionar, que yo veía a las personas, escuchaba a las personas, como en un principio era tan difícil estar en confinamiento, como tendía a haber quejas, a haber emociones muy diversas. Y por ahí me encontré una frase de un compañero con sordoceguera. Él se llama Samuel Valencia y escribió una frase que me gustó mucho y que, pues bueno, no porque me haya gustado, sino más bien porque nos hace mucho reflexionar. Y la frase dice: ¿sabía usted que en el mundo existimos personas que vivimos en aislamiento y en cuarentena todo el año, todo el tiempo, muchos años y algunas hasta toda la vida? Y pues esa frase sí que nos hace pensar en que pues de repente no vemos, como dices Babel, la parte oscura, pero no todas las ventajas que podemos encontrar
y no vemos como otro sector de la población, como es el caso de las personas con sordoceguera y con discapacidad múltiple, están teniendo dificultades porque no tienen la tecnología. Yo me acuerdo en una ocasión que viví 8 meses sin ver, sin escuchar, sin computadora, sin línea braille, sin comunicación con el mundo. Entonces, pues sí que se vuelve una situación muy compleja que por suerte se está resolviendo con todos estos avances tecnológicos. Y bueno, yo quisiera comentar un poquito lo que es la sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad que afecta a la vista y el oído, ya sea de manera total o parcial. Y bueno, tiene diversas deficiencias como la dificultad para comunicarnos y para la orientación y la movilidad. Y muchas veces la sordoceguera también viene acompañada de otras discapacidades y se vuelve una discapacidad múltiple. Entonces, pues todo eso implica que prácticamente el contacto físico sea muy fuerte, que la lengua de señas que ustedes están viendo en pantalla muchas veces tenga que ser mano a mano, prácticamente tocándola con nuestras manos. Cuando yo, por ejemplo, voy a firmar nóminas o cosas ahí a la universidad, prácticamente me tienen que tomar mis manos para indicarme dónde voy a firmar. Entonces, comencé a pensar en ideas que pueden servir, como es el caso de que si yo me siento bien y estoy segura de que no presento el COVID-19 en este caso, puedo tener ese contacto ya sea con guantes, ya sea desde lavarme las manos antes y después de tener el contacto con la persona, ya sea utilizando el gel antibacterial. Ahora sí que los chiquitos con discapacidad múltiple y sordoceguera, pues ahora sí que necesitan de sus profesores, y quizá con las protecciones y todas las medidas pertinentes pudieran continuar trabajando algún tiempo de manera presencial y otro tiempo en sus casas, con sus familias, porque esa es otra gran ventaja. Los padres de familia han podido conocer más a sus hijos, involucrarse más en sus actividades. Entonces sí quisiera animar a los padres de familia a que intenten involucrarse en las actividades de sus hijos, a que puedan favorecer esa parte de comunicación y asimismo a las instituciones a que apoyen a las personas con sordoceguera para que podamos tener los guías, intérpretes, para que sean más personas las que cuentan con la tecnología como la línea de despliegue braille. Conozco casos aquí en Guadalajara que casi no han podido socializar ni siquiera por internet porque no cuentan con una línea de despliegue braille, la cual sería su solución. Y pues estas son algunas de mis propuestas y del panorama que podemos visualizar. Hay diversas instituciones en México que están trabajando para mantener informadas a las familias y a sus alumnos. Y bueno, pues ahora sí que hay que tratar de ver cómo sí podemos resolver las cosas, ¿verdad? Aunque sea a la distancia. Gracias, muchas gracias, Eneida, por tu participación. Fíjense, hace rato nos dijo José Antonio, nada es perfecto, nada es completo. Yo diría que es perfecto así, pero digamos que nada es perfecto, nada es completo. Y ahora me quedo con lo de Eneida, que es y siempre se puede. Todo se puede. Complicado, pero se puede, lo podemos lograr. Vamos ahora a darle la palabra a nuestro siguiente panelista, nuestra siguiente panelista. Ella es Rayo O'Brien, ella es psicóloga clínica de personas con discapacidad, además también es activista, además también es empresaria, y ella nos va a platicar sobre los motivos de consulta que ha tenido en esta temporada en la que todos nos hemos visto trastocada la vida por la llegada del virus COVID-19. Adelante, Rayo, ya tienes lista tu video, tu audio. No, parece ser que no tenemos a Rayo. Bueno, no importa, vamos a seguir. Vamos a pasar y ahorita regresamos con Rayo
que nos va a platicar sobre esto. Y vámonos entonces ahora con Israel Huerta. Él es psicólogo y especialista en inclusión educativa. Es miembro de la Unidad de Educación Incluyente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Israel, qué bueno que estás aquí hoy, porque es muy importante tu participación para que nos expliques desde el principio, desde la ABC, qué es esto de la inclusión, qué es esto de la discapacidad. A veces tenemos una noción muy incompleta al respecto. Adelante, por favor, Israel. ¿Qué tal, Ibabel? Muy buenos días a todos. Agradezco también a la Universidad de Guadalajara la invitación. Y efectivamente, fíjate que actualmente, aunque pareciera que hablamos de lo mismo, la discapacidad se trata de un término que, por lo menos de acuerdo con la OMS, abarca las deficiencias, las limitaciones, las restricciones de la participación y, bueno, entendiendo las deficiencias como problemas que afectan la estructura o la función corporal de las personas, las limitaciones que tendrían que ver con la actividad y las dificultades que tiene la persona para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación. Sin embargo, aquí es un punto muy importante porque aunque esto no lo define la OMS, cuando hablamos actualmente de discapacidad no hablamos de una sola cosa. De hecho, hay autores que nos mencionan que esto no tiene un sentido unívoco, porque las diferentes concepciones que se tienen de discapacidad tendrían que ver con el objeto de estudio. Por ejemplo, para algunos la discapacidad está en la persona, en otros en la sociedad, en otros en una enfermedad física, en lo mental, en los genes, en lo asistencial. Sin embargo, sí es muy importante tener en cuenta que ninguno de estos términos es superior a otro, sino que están respaldados desde diferentes comunidades o desde diferentes organismos que nos mencionan qué es y qué no es, y esto nos permite generar procedimientos, métodos y estrategias para poder precisamente contribuir en esta situación. Lo que sí, por lo menos, todas estas definiciones coinciden es en el punto de la localización de la discapacidad, es decir, usualmente dicen o está en la mente o en el cuerpo o en la sociedad. La dualidad también de esta respecto a la persona en relación a su entorno. Y muchos, aunque es un tema de debate que podríamos expandirnos mucho tiempo, sobre la aceptación de la discapacidad como un déficit. Y podrá ser un déficit que puede a la persona o también puede afectar de manera social. Lo que sí es importante tener en cuenta es que muchas de las personas con discapacidad usualmente son omitidas, ¿sí? Y es decir, se les restringe de su participación, de su decisión, de su denominación, inclusive para legislar y para tomar representación científica y legislativa. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, el movimiento que hay respecto a las personas con discapacidad, hay una representación científica, que eso es sumamente importante, dado que precisamente en Inglaterra fue donde comenzó a surgir un término que todavía actualizamos mucho aquí en México, que es el de necesidades educativas especiales. Y este término, por lo menos desde muchos investigadores, se pide que se deje de utilizar, ya que si bien es cierto que este término ayuda o contribuye, muchas de las personas que estamos en el área educativa mencionamos que, bueno, la persona tiene una necesidad, pero de entrada, desde muchos autores, esto se considera un eufemismo, porque si bien es cierto que permite el acceso y la participación de las personas, esto está más relacionado a la integración educativa, es decir, la persona está en el lugar, la persona puede estar integrada, pero la persona no participa, es decir, que es lo que ha pasado con muchos profesores, ¿no? Hace días platicaba con una profesora, precisamente en una primaria, y me decía, bueno, este chico tiene discapacidad visual, pero el problema con su discapacidad visual es que, bueno, pues yo ¿cómo le hago aquí en la escuela? De manera virtual, si en persona se me complica, pues imagínate ahora de manera virtual. El problema es precisamente que, aunque utilizamos este término y solo se reduce, insisto, a lo educativo, cuando las personas en general, todos, tenemos necesidades de todo tipo, económicas, sociales, psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso precisamente hace énfasis muchas veces a que los profesores digan, yo este niño con NE o con necesidades educativas especiales o este niño de educación especial, pues yo no me hago cargo porque yo no soy especialista. Entonces requiere
precisamente del apoyo de alguien especial para que se incluya o se integre desde esta concepción. Aquí el problema tiene que ver precisamente con la participación de la persona, porque esto ha generado mucha segregación. Como alternativa, precisamente, hay autores como Oliver, como Shakespeare, que son grandes expositores dentro de esta área y que además son personas con discapacidad y que representan precisamente a esta comunidad. Ellos sugieren hacer una distinción entre lo que es un disability y un impairment. De hecho, los menciono yo en inglés porque precisamente muchos autores sugieren que no se traduzcan. El impairment sería como aquella limitante física o déficit parcial o total que tendría una persona de algún sentido y que esto precisamente impide que la persona, se desempeñe de manera ordinaria en lo físico o en sus sentidos. Y hacen una diferenciación entre lo que es una disability o una discapacidad, porque la discapacidad ya no se le atribuye a la persona, sino la discapacidad está en todos aquellos como miembros de la sociedad o personas regulares ordinarias que impedimos el acceso de estas personas por medio de las limitantes que ponemos. Y esto usualmente está relacionado a 3 puntos: a las barreras culturales que ponemos, a las barreras políticas, las barreras sociales, y hay quien incluso agrega las barreras actitudinales. Y esto precisamente se debe a la falta de distinción, ¿no? Aquí el problema es que muchas veces cuando incluimos a estas personas utilizamos acciones que aparentemente son favorables, pero también son discriminatorias. Por ejemplo, podríamos hablar de discriminación positiva o negativa. Cuando hablamos de discriminación negativa es la que usualmente conocemos, donde utilizamos palabras burlonas o hacemos acoso en contra de una persona con discapacidad, pero también hacemos una discriminación positiva al momento de que decimos, ay, pobrecita esta persona, es muy importante, hay que apoyarla, o no le voy a dejar tanta tarea, o no le voy a dejar tanto trabajo, porque pues de alguna otra manera estamos discriminando a la persona porque también estamos disminuyendo la capacidad o la potencialidad de esta persona utilizando palabras o acciones que aparentemente son favorables para la persona, pero estamos discriminándola positivamente. Esto en el contexto del COVID ha tenido muchas afectaciones, porque si por lo menos con datos de hasta el 2019 había aproximadamente 1.000 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial. Esto se agravó porque estas diferencias o estas desventajas se empezaron a marcar en lo social y también en lo económico. Israel, desde hace rato te quiero interrumpir, perdóname, pero no te interrumpo porque me pico con lo que estás diciendo, pero ya se nos acabó el tiempo, concluyamos. Está bien. Sale. Sí, te decía, la falta de representatividad de estas personas y sobre todo en la promoción de sus políticas públicas, educativas y culturales, que creo que es algo que hay que destacar que está sucediendo en este webinar. ¿Sí? Muchas gracias, Israel. Te digo que desde hace rato yo estaba, ya ahorita le voy a decir, pero es que estaba tan interesante lo que estabas diciendo que aguardé. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista. Fíjense, lo que ahorita nos estaba explicando Israel es cómo esta idea y esta noción de la discapacidad, que no necesariamente tiene que estar en la persona, sino en las barreras que pone la sociedad, y además en los distintos tipos de problemas de discapacidad que puede haber. Y por eso es muy importante lo que nos va a platicar nuestro siguiente panelista, porque él llegó a este mundo de una manera accidentada. Él es León Coronado, él es licenciado en marketing, fíjense, es campeón nacional, subcampeón para Panamericano, eso lo fue en 2007, activista y conferencista, y él nos va a platicar sobre su experiencia personal para llegar a tener un problema físico que no le impide, ojo, que no le impide tener una vida como tenemos las demás. Es más, tiene una vida mucho más padre, pero tuvo un accidente. Entonces nos va a platicar sobre eso. ¿Cómo estás, León? Adelante. León, ¿andas por ahí? No se ha activado ni el sonido ni el video. A ver, alguien mándeme una señal porque no sé si tenemos a León aquí. ¿Listo? No.
Bueno, León, ya me urge escucharte. No importa, ahorita te damos la palabra, ahorita que regresemos. Y creo que ya tenemos a Rayo. Rayo es la panelista que les había presentado hace un momento. Ella es Rayo O'Brien, psicóloga clínica de personas con discapacidad, y nos va a hablar sobre los motivos de consulta que ha tenido en esta temporada. Rayo, por favor, activa tu micrófono y tu video. Muy buen día, muchas gracias. Efectivamente, soy licenciada en psicología y soy usuaria de silla de ruedas también. Durante esta cuarentena, durante la pandemia, en este tiempo ha habido diferentes pacientes que he recibido con temas como la ansiedad, la depresión. También han experimentado crisis de angustia que se han detonado a partir de esto. Y en las personas que tienen una discapacidad, ha sido debido a diferentes circunstancias que están relacionadas con el tipo de discapacidad que tienen. Para darles un ejemplo, desde que comenzamos la pandemia, las personas por lo regular hemos estado compartiendo información de valor, como por ejemplo la higiene, la distancia que debemos de tomar entre nosotros, y mucha de esta información ha sido visual. Por ejemplo, compartimos y decimos, aquí les paso unos tips, cuídense mucho. Y entonces es una serie de imágenes que están describiendo quizás cómo es el lavado de manos. Y ese tipo de información, entre otras que estamos compartiendo para mantener nuestra salud, es inaccesible, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, que es lo que comentaba Neidy, que si bien de repente han estado ya aisladas per se, en este caso se aíslan también de esta información tan importante. En otras ocasiones hemos hecho transmisiones en vivo, que es como en el momento, aquí afuera de un hospital, o aquí haciéndome una prueba del virus. Entonces, la información que nosotros estamos compartiendo en video no tiene una interpretación en lengua de señas, y todo el mundo lo comparte. Entonces, ahí, en ese caso, las personas con discapacidad auditiva se rezagaron muy al inicio del problema sobre lo que estaba pasando y sobre la información tan vital del contexto que estaba viviendo la sociedad. Entonces, eso genera también ansiedad, angustia. Y en el caso, por ejemplo, de personas usuarias de silla de ruedas como yo, que vemos, que vivimos también el confinamiento, nos causa un poco de incertidumbre saber qué va a pasar con nuestra vida laboral, con nuestros ingresos. Si de repente estábamos comenzando a trabajar en temas de inclusión laboral, ya a partir de marzo ya no hay tantos ingresos de personas con discapacidad a las empresas. Entonces también eso genera mucha desesperación y que va llevando a la depresión, porque curiosamente siempre nos culpamos a nosotros mismos por lo que pasa. Cuando estamos tristes, olvidamos de repente el entorno y nos vamos a culpar a nosotros. Entonces se viven este tipo de emociones. En el caso también de personas con discapacidad intelectual, si no se les explica de forma detallada lo que está ocurriendo, entonces para ellos también esta información es inaccesible. Y todos los días está surgiendo nueva información, nuevas formas de contagio o porcentajes que descubrimos que son mayores o menores para que tenemos el riesgo de contagiarnos, ¿no? Entonces, todo esto queda también fuera para personas con discapacidades que tienen que ver más con la cognición. Y también no olvidemos la discapacidad psicosocial, que son todos estos trastornos psiquiátricos que requieren medicamento. Fueron personas que también durante el inicio, y al menos a mediados de lo que hemos vivido de esta pandemia, han vivido la incertidumbre de saber si van a tener sus insumos, sus fármacos, si van a poder estar recibiendo sus tratamientos, también la psicoterapia o la terapia, si la van a seguir recibiendo, y esto les genera depresión o les genera ansiedad y también esta angustia de no saber qué va a pasar con ellos. Entonces, las personas con discapacidad sí hemos vivido esta pandemia de una forma distinta y también hemos presentado este tipo de trastornos. Lo que sería muy importante es que de repente consideráramos que si nosotros no tenemos una discapacidad
y estamos compartiendo algo de información, tratemos de que sea accesible para todas las personas y que bajemos estos niveles de angustia y ansiedad que la mayoría de personas con discapacidad está viviendo, para que sea una información accesible para todas las personas, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera, y que todos podamos cuidarnos en conjunto, que sabemos que es vital en este momento de pandemia. Muchas gracias. Ella es Rayo O'Brien, psicóloga clínica de personas con discapacidad, activista y empresaria. Bueno, pues ya la escucharon. Es que claro, nosotros hacemos señas y no las describimos, no decimos tenemos que lavar el dedo índice de tal manera. Qué importante lo que nos acaba de explicar Rayo O'Brien. Ahora sí regreso con nuestro siguiente panelista, que es León Coronado, que les platicaba que es licenciado en marketing, campeón nacional, subcampeón para Panamericano, activista, conferencista, y nos va a platicar cómo llegó él a este mundo y los desafíos que encuentra y los consejos que nos puede otorgar. Ahora sí, León, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Se apagó mi computadora. ¿Sí se está oyendo, León? Ya, perdón. Eneida, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Se me quedó trabado el micrófono. ¿Ya me oyen? Adelante, adelante. Ah, sí, ok. Muchas gracias. Pues bueno, como tú decías, yo no nací con discapacidad. Yo viví 19 años como persona regular, entre comillas, pues, y a partir de que tuve la oportunidad de seguir viviendo ahora con discapacidad, me di cuenta, pues, del mundo que tenemos de discapacidad en el país y en el resto del mundo. Y yo no me daba cuenta porque no me importaba, no era algo que yo tendría que tener al lado de mí, algo que tendría que atender, pues, que me importara. Y a partir de ahí, pues, te das cuenta de muchas cosas. Yo es por eso que tal vez pueda entender un poquito al gobierno, que como ellos no tienen discapacidad, no les importa el tema de la discapacidad. Ojalá que hubiera alguien de verdad que nos incluyera y que nos integrara y que fuera todo para todos. Bueno, te cuento, como te decía, a los 19 años, acabando la prepa, entré a la universidad y a los 15 días tuve un accidente por haber tomado la mala decisión de manejar después de tomar. Según yo, no estaba tan borracho, tan ebrio como para manejar, pero bueno, pues no necesitas estar borracho ni estar tan ebrio para manejar. Con una cerveza o dos cervezas que te tomes ya cambia tu forma de actuar, ya cambia nuestra forma de hacer las cosas y nos atrevemos a hacer cosas que no hacemos comúnmente y por eso pasamos accidentes. Somos personas inconscientes, yo me incluyo en ellas, en cuanto a saber que es peligroso el manejar después de tomar, el no usar el cinturón, el usar el teléfono celular cuando manejamos, ya es la primera causa de accidentes, el manejar a exceso de velocidad, el manejar cansado, son factores de riesgo que decimos, bueno, a mí no me va a pasar, les pasa a las demás personas, las enfermedades mortales, las desgracias, los accidentes, a mí no me pasa, les pasa a las demás personas. Así somos todos, y es un ejemplo perfecto de lo que hiciste ahorita. La gente no cree, bueno, yo ya creo, pero la gente no cree que se vaya a contagiar de coronavirus. Cree que es algo que existe o que es para las demás personas, que no te crees que te pueda pasar. Y hasta que te pasa, lo entendemos. Y bueno, somos personas inconscientes. Hace falta hacer diferentes programas y proyectos para despertar la conciencia de las personas. Yo estoy en eso, déjate cuento un poquito. Después de mi accidente estuve pues un año en operaciones aquí en México y fuera de México, hasta que mi papá se quedó con lo poquito que tenía de dinero. Y le dije, mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues así me la aviento. Y entré a la universidad y salí, pues después de 4 años rapidísimo. Estuvo súper padre mi carrera. Y entré a trabajar y también entré al deporte. Yo era futbolista antes de mi accidente y yo quería ser un deportista paralímpico. Y busqué varios deportes, encontré tenis de mesa, y ahí estuve 12 años, fui campeón nacional, fui campeón panamericano, subcampeón, pues, tercero en Argentina, bla, 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 en muchos torneos.
hasta que perdí aquí en Guadalajara, tenía la mesa puesta para ganar. Lo malo que cuando salgo al gimnasio, estaban mis papás, mis hermanas, mis novias, mis exnovias, y pues perdí. Me pegaron la mano al chango, y me puse muy nervioso y perdí. Dije, pues ya, las cosas pasan por algo, es hora de trascender de diferente forma, y fue cuando me empecé a meter más en los temas importantes, como para las personas con discapacidad, como el diseño universal. Estuve trabajando en DIF Jalisco en cuanto a accesibilizar todos los lugares públicos y algunos privados para que cualquier persona con cualquier discapacidad, ya sea visual, auditiva, motora, mental o intelectual, pudiera estar en cualquier lugar. Yo hice que el macrobús estuviera accesible para cualquier persona. Había así tantitito de diferencia entre el macrobús y la barra de donde se estaciona. Y yo dije, a ver, tiene que estar pegadito para que podamos entrar todos. A ver, digo, pero ¿cuántas personas pueden haber que no puedan pasar? A ver, si nomás fuera una persona y tú fueras esa persona, ¿te gustaría que estuviera pegadito? No, pues sí, bueno, pues es para todos. Entonces, cosas así que no creemos que sean tan necesarias, pero hay cosas, o hay personas que tienen más discapacidad que tú, en mi caso, pues, que sí no pueden, entonces tiene que ser totalmente accesible. Y estuve trabajando por la inclusión de personas, por el diseño universal, pero me cansé de que la gente con quien trabajaba no tuviera la misma fuerza para lograr las cosas, y decidí mejor, en lugar de incluir personas con discapacidad, evitar que las hubiera. Y estuve trabajando en movilidad, estuve en el Curva, yo daba pláticas de sensibilización y concientización a los retenidos. Antes de que yo entrara, había reincidencias. Desde que empecé a dar mis charlas, dejó de haber reincidencias, o sea que sí servía. Sí. Estuve mucho tiempo, como un año, hasta que no sé por qué pasó, que no me dejaron de pagar 6 meses y pues ya no pude seguir. Después corrieron a Mauricio Gudiño, corrieron a otras personas y me quedé como, pues claro, sin solucionar la situación. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Y fue cuando empezó con mi programa, con mi plan que se llama Sueña Despierto, de despertar conciencias, de hacer las cosas bien, de cuidar nuestra salud, de cuidar lo que hacemos, de valorar lo que tenemos. A todos nos puede pasar, como tú decías, no necesitas nacer así para tener una discapacidad, la puedes adoptar a través de tu vida y más si nosotros nos cuidamos. Y bueno, yo en cuanto a la pandemia, en cuanto al coronavirus, el COVID, pues yo no veo gran diferencia, te digo. O sea, yo tengo chance de tener otras oportunidades en las cuales las he estado con ellas, pero las personas que no tienen los recursos que yo tengo, las oportunidades que yo tengo, están totalmente abandonadas sin el apoyo de nadie. Y a mí me gustaría, pues, que hubiera algo y que hubiera alguien como una secretaría o un consejo que de verdad incluyera e integrar a las personas con discapacidad, que las atendiera para que no estén como un grupo vulnerable, escondido, sin poder vivir cosas que todos podemos vivir y merecemos vivir. Y bueno, pues mi práctica es para los chavos, para los chavos. También estoy en empresas privadas que me contratan para prevenir accidentes laborales, para hacerles saber que todo nos puede pasar, pues un accidente, lo que significa tener un accidente. Mi papá dejó de tener dinero, dejó de trabajar, tuvo un accidente, mis hermanas tuvieron que pagar sus cargas cada quien. O sea, te llevas de corbata a todos. León, ya casi para terminar, y ahorita que estás hablando de las pláticas que das, dinos en dónde te pueden localizar. Sí, mis redes sociales son Soy León Coronado, en Facebook, en Instagram, ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues los espero que me hablen cuando quieran, los visito. Y a mí me encantaría, yo pago para que me renten, yo rento, ajá. Y bueno, pues la fiesta dura toda la vida, chavos, no se la acaben en un día. Y todos somos gente, todos somos personas con y sin discapacidad.
nosotros es una discapacidad aparente. Todos tenemos una discapacidad. Así que unámonos para salir todos juntos de esto y ánimo. Gracias, muchas gracias, León. Oigan, yo me quedo con ese tema de todos juntos y todos podemos estar en esa situación. O sea, no es solamente quien así nació, quien ya es un adulto mayor. Incluso a veces podemos necesitar ese espacio para pasar al microbús temporalmente, por enfermedad o por lo que sea. Entonces, muchas gracias, León, por lo que hiciste en el macrobús. Me encanta. Eso y todo lo demás que estás haciendo. Ahora sí paso las preguntas. Les pido a todos nuestros panelistas que por favor sean breves porque tenemos poco tiempo. Entonces, vamos a empezar con Eneida. Por favor, Eneida, si estás ahí ya lista, ve activando tu micrófono. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo se le hace para tener una computadora o un dispositivo que te permita, si tienes sordoceguera, estar comunicado en línea? Hablaste de eso en tu intervención anterior. Eneida, ¿estás por allí? ¿Sí? ¿Sí me ven? Sí, ya te vemos. Ok. Platícanos. Ok, bueno, la computadora puede ser cualquier computadora a la que se le instala un lector de pantalla, que es algo que a través de sistema braille o de voz sintética nos lee todo lo que hay en pantalla. Y además a las personas con sordoceguera nos sirve muchísimo algo que se llama línea braille. La línea de despliegue braille es un dispositivo que se conecta a la computadora y que nos va pasando toda la información que hay en pantalla en una línea, en puntos braille. Estas pues sí las vende a una institución de aquí de México, pero en realidad son importadas, vienen de Estados Unidos generalmente, y pues ha ido muchísimas, pero pues lamentablemente sí son altos sus costos. Ok, pero entonces, ¿dónde se buscan, Eneida? ¿Perdón? ¿En dónde se buscan? Sí, hay una empresa aquí en México que se llama Amadivi. Ok. Ellos traen de allá de Estados Unidos, o podemos buscar en internet línea braille. Ok. Y pues ahí salen varias marcas y varios precios. Bien, muchas gracias, Eneida. Gracias por la información. Ahora regreso con José Antonio Olivo, que nos estaba hablando de todas estas maravillosas obras que podemos ver desde nuestra casa. Por cierto, José Antonio, esta ya es pregunta mía. O sea, ¿además tienen intérprete o alguna manera para que sean para todos? Bueno, esa ya es pregunta mía, pero la pregunta que hicieron era la de los prejuicios inocentes. ¿Cuáles son esos prejuicios inocentes que están en Frankenstein? José Antonio, adelante. Sí, tenemos a José Antonio en línea. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, José Antonio. Bien, yo creo que el más bonito de esa obra es cómo trata la información, ¿no? Que no es explícita, sino que está implícito, ¿no? En el desarrollo de la escena, ¿no? Por ejemplo, cuando en una escena, ¿no? Va Frankenstein que no está explícito que es una persona con discapacidad, pero está caracterizado de tal manera, ¿no? Y de repente alguien le quiere ayudar, ¿no? Y no se da cuenta porque está tapado con una capucha y se hace amigo de él, ¿no? Porque no está consciente de su apariencia. Y de repente cuando ve quién es, sale a la vista el prejuicio, ¿no? Y las personas se asustan y ahí se evidencia lo que pasa cuando como sociedad vemos a una persona con discapacidad y nos da incertidumbre, nos da miedo, ¿no? Existe ese estigma, ¿no? Pero sin embargo, también en el desarrollo de la obra podemos ver que ese estigma se elimina cuando se trata y se conoce a la persona con discapacidad. En este caso, en el desarrollo de la obra se dan cuenta del ser humano y la nobleza que tiene quien está interpretando o quien puede visibilizarse escénicamente como una persona con discapacidad, estas capacidades y de su personalidad, estas características intrínsecas, ¿no?
que allí cuando ya hay información entre dos sujetos y se conocen, se rompe este estigma, y es justo también lo que menciona un autor muy interesante. También puedo compartirles la obra de este libro que se llama justamente Estigma, ¿no? Una identidad deteriorada. Entonces es muy interesante. También me parece acertado hablar al respecto, porque escuché a mis compañeros panelistas y hablaban sobre la falta de accesibilidad y la falta de oportunidades. Efectivamente, tienen la razón en cuanto a que hay vacíos, ¿no? Y justo detecté yo un vacío en la cultura, ¿no? No había ofertas culturales, pero las personas con discapacidad no asistían, ¿no? Entonces, creé esta plataforma que se llama Concierto Incluyente, que recibe a públicos de personas con discapacidad y a personas regulares, ¿no? Ofreciendo espectáculos que pueden apreciar, música que puede apreciar incluso personas sordas, con la ayuda de unos visuales y un intérprete de lengua de señas que ejecuta glosa, que es lengua de señas cantada. Y ahí abrimos la puerta en este espacio, ¿no? Abrimos la puerta a que las personas que no tienen discapacidad conozcan, y ha resultado muy efectivo, muy positivo, porque las personas que no tienen discapacidad se dan cuenta que las personas con discapacidad somos un ser humano antes que cualquier otra cosa, que podemos apreciar el arte y tenemos este sentido del gusto también como ellos, y que podemos convivir juntos en un mismo espacio, ¿no? Afortunadamente, este proyecto ha sido apoyado por la Universidad de Guadalajara, por el Sistema de Universidad Virtual, y los resultados han sido favorables y benéficos para la comunidad de personas con discapacidad. Es cierto que muchos de ellos nosotros no podemos hacer las cosas solitos, pero allí en esos eventos se evidenció la colaboración conjunta de instituciones como la Universidad de Guadalajara, DIF Jalisco, centros de rehabilitación, los padres de familia, hablando de impresionante, no estaban impresionados porque es que yo nunca pensé, como nunca me esperé tener un hijo con discapacidad, nunca pensé que podía llevarlo al teatro. José Antonio, pero nada más nos entusiasmas y nos contagias tu entusiasmo, pero no nos dices dónde lo busco. Por supuesto, mira, por el momento, te digo, el día 15 vamos a presentar, bueno, estos artistas que me buscaron a mí quieren presentarse de manera virtual, ¿no? Vamos a poder apreciar su talento en esta muestra. Está pendiente definir la hora, pero por supuesto, si me ayudas, podemos informarle en cuanto tengamos detalles concretos a toda la comunidad. O en tus redes, ¿no, José Antonio? ¿Te pueden buscar en tus redes? Claro. ¿Cuáles son? Soy José Antonio Olivo Valencia, estoy así en Facebook, y allí pueden encontrar la información en programas. En perfil. Y todo. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por contagiarnos tu entusiasmo y por compartirnos esta información. Ahora quiero hacerle la siguiente pregunta a Rayo O'Brien. Rayo, por favor, ve habilitando tu micrófono y le pido a producción que le mande también para el video. Rayo, fíjate que nos preguntan si el lenguaje considerado correcto para personas con discapacidad sí es importante para la autoestima de las personas. O sea, esto de que si es una persona con una discapacidad visual o se le puede decir ciego. Platícanos de eso. Lo ideal es llamarle primero persona y después lo que nosotros queramos. Y existen 4 tipos de discapacidad oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, que es personas con discapacidad sensorial, que incluyen la visual y la auditiva, y en ese caso sería persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva. Después existe la discapacidad psicosocial, que es persona con discapacidad psicosocial. Después, persona con discapacidad motora
para personas que tienen limitación en la movilidad o usuarios de silla de ruedas, y personas con discapacidad intelectual, que el tema es cognitivo, cuando tienen dificultades en el aprendizaje debido a la atención, la concentración y esas habilidades ejecutivas, ¿no? Y es la forma en la que debemos de llamarles. Muchas veces es más importante dirigirnos de esa forma cuando se trata como de un grupo de personas, y cuando nos vamos a dirigir a una sola persona, pues lo más recomendable es dirigirnos por su nombre, porque no es tan bueno dirigirte a alguien debido a una característica, no la puedes englobar. Y eso daña, yo creo que cualquier autoestima. Si a uno lo reconocen por solamente su cabello, o solamente su estatura, o solamente su complexión física, creo que se están perdiendo el todo de esa persona. Entonces creo que la forma adecuada, lejos del tipo de discapacidades, su nombre. Pero ahí está el tip. Tan sencillo como eso, Rayo, tan sencillo como eso. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que sobre esto a lo mejor tiene algo que añadir Israel Huerta, pero tengo una pregunta específica para él. Y es que habló sobre la educación y sobre los espacios educativos. La pregunta es, a ver, ¿las escuelas deben ser universales? Es decir, que allí vayan todos de manera que todos convivamos, o sí es importante que haya escuelas solo para quienes tienen una discapacidad, para quienes viven con una discapacidad. Israel. ¿Qué tal? Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque precisamente a lo que por lo menos se promovía con la antigua reforma educativa, era que transitáramos a espacios y escuelas y lugares donde pudieran asistir todas las personas, porque al final de cuentas, cuando se habla de educación incluyente, pues en algún momento tendríamos que empezar a hablar de educación solamente, en el que todas las personas estén, participen y colaboren. Bien es cierto, todo este punto, también es importante que, como ya lo mencionó Rayo, conozcamos primero a la persona, y que la persona también pueda tener acceso a todo. León hablaba de algo muy interesante, el acceso universal, que es algo a lo que tentativamente o esperemos en algunos años poder llegar, porque precisamente aunque estas escuelas, el USAER, el CAM, apoyan y ayudan y claro que sacan adelante a muchas personas, el problema es que para muchos siguen siendo escuelas donde se segrega y las personas no conviven de manera ordinaria. Por ejemplo, me parece excelente el ejemplo de la preparatoria número 7, donde los chicos y las chicas sordos pueden convivir de manera regular en las aulas con sus compañeros. Entonces, la idea es que se conviertan en escuelas regulares, precisamente para dar una respuesta no segregatoria y una respuesta donde no se dé acceso ni se garantice el espacio seguro ni el espacio para las personas, al final de cuentas. Uh-huh. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues ya casi estamos terminando. Este webinar ha sido mucho más luminoso de lo que yo me esperaba, mucho más optimista de lo que me esperaba, y también nos hemos dado cuenta de que el COVID en realidad ha evidenciado lo que ya teníamos desde antes, ha agravado algunas cosas, pero también ha abierto algunas oportunidades, y además como los panelistas que tenemos no se arredran ante nada, entonces nos han enseñado que todo se puede. León, hay una pregunta para ti, para León Coronado. La pregunta es, bueno, a lo mejor ahorita por el COVID-19 está cerrado, pero si alguien quiere practicar el deporte y formar parte de los Parapanamericanos, ¿qué hace, León? ¿A dónde va? ¿Cómo se orienta? ¿Por dónde? Tú que fuiste campeón y subcampeón, diles por dónde. Bueno, pues antes que nada, debes buscar tu talento, qué es lo que te hace mejor, y pues empezar desde el CRI Guadalajara, que se enfrenta el CODE, o en el CODE ya directamente a la disciplina que a ti te guste. Es gratis, lo único que tienes que hacer y tener es la chance de que te lleven al CODE si tienes alguna discapacidad, y si no, ahí mismo te pueden dar un transporte para que vayan por ti y te regresen a tu casa por medio del CODE. O sea, ahora ya está más fácil. Antes estaba muy difícil, ahora ya está muy accesible. Ya no más falta que pase la pandemia y ya te quiero ver pronto como medallista. ¿Sí? Eso, pero ¿cómo le hacen para detectar su talento?
que aprovechen ahorita que está la pandemia para detectar su talento? Hay prácticamente 5 deportes: es atletismo, natación, tenis de mesa, básquetbol, voleibol, entre otros. Pero pues tú debes saber qué es lo que, si es una persona con discapacidad nueva como yo, debes saber qué talentos tenías. Y si no, pues a lo largo de tu vida con discapacidad, debes de saber y de entender a qué le hayas mejor. Y pues eso es como que de lógica. Claro, muchas gracias, León. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de este webinar semanal. Ha sido verdaderamente interesante. Creo que es uno de los que yo más he disfrutado. Espero que ese haya sido el caso de ustedes que nos han acompañado. Le agradezco mucho a todos nuestros panelistas, a José Antonio Olivo, a Eneida Guadalupe Rendón, a Rayo O'Brien, a Israel Huerta y a León Coronado, y por supuesto también a los intérpretes. Les agradezco que nos hayan acompañado y ayudado, a Lorena Verónica Pérez y a David Sánchez. Y por supuesto, les agradezco a ustedes que estuvieron aquí nuevamente mandándonos sus comentarios y sus preguntas, y los invito el próximo miércoles a las 11 de la mañana a que nos acompañen con el siguiente webinar, con el siguiente programa en el que hablaremos sobre el impacto del COVID-19, el impacto de la pandemia en los sectores indígenas en nuestro país. Muchas gracias a todos. Espero verlos el siguiente miércoles.